Ahora se escucha así. Lo mismo que decía Carmelo, si los de atrás no me escucháis, haced un gesto y levantaré la voz o me acercaré más. Es un día muy emocionante para mí, no es un acto normal de Podemos en el que presentemos ¿Ahora mejor? Decía que hoy no es un día normal, no es un acto normal de Podemos en el que simplemente... ¿Así mejor? Un acto en el que simplemente presentemos la iniciativa. Esta ciudad es mi ciudad. Yo soy soriano, llegué aquí como decían, con un añito y estuve hasta los 13. Y caminarla es caminar por un recuerdo vivo. Y espero no emocionarme porque es tremendo veros a todos y a todas aquí. Recordar nombres de profesores como Jesús Tutor, como doña Loli, doña Gloria, doña Pilar, el Infantes de Lara, las Anejas, que ahora se llaman Numancia, las Pedrizas, el Jueves Lardero, las fiestas de San Juan, ir con la bicicleta al castillo, subirte a los leones cuando los leones todavía estaban en el castillo, en fin, muchísimos recuerdos. Y aprender también que a veces los pueblos pueden resistir a los imperios, que esa es una historia preciosa de Numancia. Me ha impresionado la presentación de Carmelo. Había oído hablar de Carmelo desde pequeño y conocía la admiración personal que le tenía a mi padre y la admiración intelectual, y hoy he comprendido el porqué de esa admiración intelectual. Es tremendo lo que ha explicado. Tengo aquí anotado cuando hablaba de contrarrevolución social, cuando hablaba de las poblaciones que se colocan en situación de riesgo social, la depauperación de las clases medias, la crisis de legitimidad de las principales instituciones constitutivas del régimen del 78, la monarquía, la Iglesia, los partidos políticos. No sé si recordáis una imagen de hace pocas semanas, buena parte de los políticos del régimen formando todos ante la tumba de Adolfo Suárez, ante el cadáver de Suárez. Y algunos de los enterradores políticos de Adolfo Suárez reivindicaban una cosa extraña, reivindicaban un espíritu de la transición que llamaban espíritu del consenso. Y decían, es el momento precisamente decían los enterradores de Suárez, de que reivindiquemos eso, de que las élites políticas estemos de acuerdo, porque la transición, y esto no es un planteamiento muy radical, esto lo cuenta Victoria Prego en esa serie de documentales que recientemente reponía Televisión Española, fue ese proceso en el que Carrillo, reunido con Suárez, en el que las élites del régimen y de la oposición, pues en reuniones secretas y en los reservados de los restaurantes, redactaron los artículos de una constitución e instauraron una cultura del consenso que excluyó a la sociedad. Hablaba Carmelo de proceso constituyente. Eso en este país no ha existido nunca. No hubo un proceso constituyente para decidir, para discutir lo que ponía la Constitución del 78, que tiene algunas cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan, pero ese debate no estuvo en la sociedad, era un debate de las élites. Y llamaba la atención ver a los restos de aquellas élites, algunos tal cual, A mí me decían, antes de ayer por la noche, en un programa de televisión, ya se te pasará esa forma de pensar con la edad. Y es como, ¿con la edad? Tengo 35 años. Es decir, que con 35 años le digan a uno que hay cosas que le cura la edad, revela bastante bien lo que significa el poder en este país para unas élites que se acostumbraron a mandar hace 40 años y que quieren seguir mandando. Leía no hace mucho un libro de Juan Cruz sobre la historia del país, en el que cuenta que cuando la historia del país, el periódico, que cuando el periódico empieza, pues el director, que se llama Juan Luis Cebrán, tiene 32 años, y que la media de la redacción, la media de edad del país, es de 29. ¿Y qué es lo que hace Cebrián ahora mismo? Exactamente lo mismo que hace 40 años. ¿Y dónde estaba Arias Cañete cuando yo nací o cuando yo llegué aquí a Soria de pequeño? Bajándose de coches oficiales exactamente igual que ahora. Y esas élites políticas que formaban ante el cadáver de Chávez, de Suárez, parece que querían que el lapsus lingüe tan peligroso como se entere Alfonso Rojo de esto,
me lo va a hacer pagar, que formaban ante el cadáver de Suárez. Pensaban que Suárez podía actuar como si fuera el cadáver del Cid campeador, ¿no? Que iba a derrotar a la gente que está diciendo esto no funciona. Pocos días después de que viéramos esa imagen del consenso, el consenso entre las élites políticas, esa imagen de grosse coalición, eso que algunos hablan ahora, ¿no? De cómo las cosas se pongan feas, va a resultar que el PP y el PSOE van a tener que efectivamente que volver a pactar. Mientras eso ocurría, había más de 1 millón de personas que estaba diciendo una cosa muy sencilla. Estaba diciendo, las cosas se están haciendo muy mal, queremos dignidad. Y eso es lo que pone encima de la mesa el debate sobre el proceso constituyente, sobre el poder constituyente, sobre la necesidad de devolver a la ciudadanía y a la gente la palabra, y eso es lo que de alguna manera está detrás de que nosotros existamos. A mí se me nota que soy de izquierdas, pero el problema no es ese. El problema no es que yo sea de izquierdas. Lo más bonito que me dicen por la calle, lo cuento muchas veces, es cuando alguien me para y me dice: Iglesias, yo no soy de izquierdas como tú, o yo no soy tan de izquierdas como tú, pero me pareces una persona honrada, me parece que lo que dices es honesto, que te preparas los debates, que te estudias las cosas y te voy a votar. Y que te digan algo como eso no es solamente algo para que tú te vayas contento a casa, es que te están revelando una situación que se está produciendo en el país, y es que hay una crisis de régimen. Y que haya una crisis de régimen hace que determinadas etiquetas no sean lo central. El problema no es qué es lo que tenga que decir la izquierda, sino que en todo caso la izquierda no sea una religión y se convierta en un instrumento útil para analizar qué narices está pasando en este momento y cómo los ciudadanos pueden tomar su propio destino, su vida y su propio destino en sus manos. A nosotros nos preguntaban, ¿por qué hacéis primarias abiertas? ¿Por qué cualquier persona puede presentarse a las elecciones de Podemos? ¿Por qué permitís que cualquier persona que tenga un teléfono móvil pueda participar en ese proceso electoral? Y nosotros decíamos, porque queremos darle el protagonismo político a la gente. Si no es que las primarias abiertas y ciudadanas sean la solución a todos los problemas, pero es una manera de que la política no esté en manos de la casta política, porque cuando la política te la hacen otros, te roban los derechos sociales, te roban la democracia y, si me apuras, te roban la cartera. Por eso el análisis de Carmelo es tan lúcido. Ojalá tuviéramos más Carmelo Romeros, con todo el respeto hacia Antonio Gala, no cambio de padrino a Antonio Gala por Carmelo Romero, y más intelectuales como él y no como Fernando Savater, que ponen el dedo exactamente donde hay que ponerlo. En este país hay cosas que ya no sirven. No sirve el Partido Socialista, no sirve el Partido Popular, y no es un problema de etiquetas ideológicas. Ahora en estas elecciones nos van a contar un rollo según el cual el PP es de centro derecha y el Partido Socialista es de centro izquierda, y en las cosas importantes, en las decisiones estratégicas, están completamente de acuerdo, contra lo que piensan buena parte de los votantes del Partido Socialista y buena parte de los españoles. Porque es inaceptable que cuando reciban una llamada de Alemania, inmediatamente se modifique el artículo 135 de la Constitución para entregar lo poquito de soberanía que queda. Que cuando les dices a cualquiera de los dos ¿qué les parecería hacer una reforma fiscal en este país para que paguen alguna vez impuestos los ricos? Que los técnicos de Hacienda están diciendo que lo fundamental que ocurre en este país no es que no haya dinero para gastar, es que no se ingresa. ¿Por qué no persiguen a las empresas que están en paraísos fiscales? ¿Cómo pueden ustedes aceptar que las empresas del IBEX 35 tributen en paraísos fiscales precisamente para no tributar, para no pagar impuestos? ¿Cómo pueden ustedes aceptar que en España circule el 70% de los billetes de 500 euros de toda la eurozona, que son billetes destinados al crimen? ¿Cómo es posible que ustedes no planteen la necesidad de una auditoría pública de la deuda cuando las políticas de deuda están llevando a la miseria social a buena parte de los ciudadanos? Que uno de cada 4 ciudadanos españoles, lo dice Cáritas, está en situación de pobreza. ¿Por qué ninguno de ustedes le dice que no a Merkel? ¿Por qué ninguno de ustedes aplica el artículo 128 de la Constitución que hubiera permitido al gobierno intervenir las empresas energéticas que llevaban a cabo prácticas oligopólicas para impedir que ningún español se quedara sin luz o sin calefacción? Pues porque son casta política.
unos se pueden llamar de centro izquierda y otros se pueden llamar de centro derecha, pero al final sus expresidentes y sus exministros terminan en los consejos de administración de las grandes empresas. Ese es el problema. ¿Cuál es la diferencia entre Felipe González y entre José María Aznar? Que uno cobra de gas natural y el otro cobra de Endesa. ¿Cuál es la diferencia entre Elena Salgado y Rodrigo Rato? Son casta, son casta. Y es el momento en el que la gente tenga que decir cosas muy sencillas. Yo estoy convencido que existe una mayoría social que está en contra de que haya que rescatar entidades financieras responsables de la crisis y que después se desahucie a familias. Creo que defender el derecho a la vivienda es algo que va más allá de la izquierda y la derecha. Creo que es una cuestión de decencia. Y yo creo que en este país hay una mayoría de personas decentes. Creo que defender poder llevar a tu abuelo o a tu abuela que está muy enferma a un hospital o que una persona le pueda atender si no se puede valer por sí misma es hablar de decencia y de dignidad. Y que somos mayoría los que pensamos que el Estado tiene que estar para proteger a nuestros mayores. Creo que somos mayoría los que pensamos que a cualquier niño tiene derecho a que se le lleve a una escuela pública y que el material escolar se lo cubra el Estado. Creo que somos mayoría los que pensamos que si nacionalizamos un banco, que es lo que ocurrió con Bankia, eso es para que el crédito fluya para las familias, para la pequeña y para la mediana empresa. Y que no puede ser que el responsable de los crímenes de esa entidad financiera esté libre. Que no puede ser que el señor Rodrigo Rato siga forrado de pasta en consejos de administración. Que no puede ser que Bankia haga una publicidad para la gente de mi generación en la que nos recuerde que, si nos emocionamos cuando Marco encontró a su madre, que si no sabemos la canción de la abeja maya, entonces necesitamos un plan de pensiones privado. Privado. Y al tiempo que dicen eso se congelan las empresas, se congelan las pensiones públicas. Creo que la mayor parte de la gente tiene claro que si nacionalizamos un banco es para poner el poder financiero al servicio de los ciudadanos y tienen miedo de eso. ¿Sabéis lo que me contestan, sean los dirigentes del Partido Socialista o los dirigentes del Partido Popular, cuando propones cualquiera de estas cosas? Inmediatamente te dicen populista. Es como, populista. Populismo es decir que tiene que haber una reforma fiscal. Populismo es decir que hay que proteger la sanidad. Populismo es decir que hay que proteger la educación. Entonces, en esta campaña electoral, los socialistas van a decir, no, nosotros protegemos eso, claro, como hicisteis, ¿verdad?, en la última etapa de Zapatero, como está haciendo François Hollande. Si no es un problema de su gente. Si yo sé que la mayor parte de la gente que vota al Partido Socialista está de acuerdo con lo que estoy diciendo, sin ninguna duda, pero es imposible que las cosas cambien mientras estemos gobernados por gente que cobra 8.000 euros al mes y que termina en consejos de administración. Es imposible. Si te gobierna gente a la que no le afectan los recortes, que no saben lo que es no poder pagar la luz, que no saben lo que es tener dificultades para pagar la tasa de matrícula, que no saben lo que es usar el transporte público. Por eso es necesario un proceso constituyente, porque no puede ser que las decisiones las sigan tomando las élites. Por eso hemos hecho primarias abiertas y ciudadanas. Y decían, claro, con eso de las primarias podía salir de candidato el Pato Donald. Pues entre el Pato Donald y Mariano Rajoy, que no entiende su letra, no sé qué es preferible. Hay un cuentecito que explica esta historia de maravilla. No sé si alguno habéis oído hablar de Tommy Douglas, un socialista canadiense, uno de los canadienses más ilustres del pasado siglo. Y dio una explicación que yo creo que es la más clara para entender lo que está ocurriendo. Y para entender que el eje ese centro-izquierda, centro-derecha, según el cual la política son los debates entre el PP y el PSOE, y que si quieres decir algo distinto tienes que colocarte a la izquierda de no sé quién, que contaba una historia de ratoncitos y ratoncitas. Imaginaos, érase una vez un lugar llamado Ratonlandia. En Ratonlandia vivían ratoncillos y ratoncillas, como nosotros, que trabajaban, que vivían, que morían y que tenían elecciones. Y elegían un parlamento y un gobierno. Y cada vez que iban a votar, elegían al mismo gobierno.
el gobierno de los grandes gatos negros. Y el gobierno de los gatos negros hacía unas leyes estupendas para los gatos. Por ejemplo, tenían una ley que establecía que las puertas de las ratoneras tenían que ser redondas y lo suficientemente grandes para que cupiera la mano de un gato. Establecían también los límites de velocidad a los que podían circular los ratoncillos para poderles cazar bien. Total, que los ratoncillos se enfadaron mucho y decidieron cambiar las cosas. Y en las siguientes elecciones votaron al partido de los grandes gatos blancos, que llevaban un programa electoral que decía básicamente «Váyase, señor gato negro». Y llegaron al gobierno los gatos blancos y dijeron «El problema de Ratonlandia es la forma de la puerta de las ratoneras. No puede ser que sea redonda, tienen que ser cuadradas». Hicieron las puertas cuadradas, más grandes todavía que las redondas, de manera que cabían las dos manos de los gatos dentro. Total, que los ratones desesperados decidieron confiar en una nueva opción de gatos con manchas negras y blancas que decidieron llamarse Unión, Progreso y Democracia. Y claro, al final hubo quien pensó que el problema no era si los gatos eran negros, si los gatos eran blancos, si los gatos tenían manchas blancas o manchas negras, sino el problema es que gobernaban los gatos. Y cuando gobiernan los gatos es imposible que haya buenas leyes para los ratones. Entonces hubo un grupo de ratoncillos que decidieron hacer un círculo y dijeron, ¿y si intentamos hacer un gobierno de ratones? Inmediatamente los tertulianos de los gatos les dijeron, populistas, os financia Maduro. Estas cosas. Parece que esta historia es muy simple, ¿verdad? Pero yo creo que es la mejor manera de que todo el mundo entienda cuál es la historia política de nuestro país. Y la historia política de nuestro país es que nos gobiernan gatos. Gatos que dicen que la democracia es solamente un procedimiento. La democracia es que todos vosotros podáis ir cada 4 años, o cada 5 en el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, podáis ir a una urna y elegir entre el PP y el PSOE, entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, entre los gatos negros y los gatos blancos. Y hay que decirles que no, que votar está muy bien, pero que la democracia no es eso, que la democracia no solamente es un procedimiento, que los griegos inventaron una palabra que venía de demos y kratos, el gobierno del pueblo, que se oponía a la oligarquía, el gobierno de unos pocos, y a la monarquía, el gobierno de uno solo. Por lo tanto, democracia no significa poder elegir entre gatos blancos y gatos negros, significa que el poder lo tiene el pueblo, la gente. Algo tan sencillo como eso. Porque no podemos aceptar que nos digan, no, hay democracia y qué importa que Botín esté nadando en millones mientras 1 de cada 4 españoles sea pobre. Mientras tú puedas elegir entre Coca-Cola y Pepsi, no hay ningún problema. Hay democracia. ¿Qué importa que haya niveles escandalosos de parados si tú puedes elegir entre PP y PSOE? ¿Qué más da? ¿Qué más da que la gente que trabaja esté en situaciones de precariedad escandalosas? Que Intermón, Oxfam y Cáritas digan que hay gente pobre que tiene un trabajo, si total puedes elegir entre el PP y el PSOE. ¿Qué importa que echen a las familias de sus casas si puedes elegir entre el PP y el PSOE? ¿Qué importa que suban las tasas universitarias? ¿Qué importa que haya padres y familias que no puedan pagar? Imaginad la humillación que supone el material escolar de sus hijos. ¿Qué importa que los jóvenes tengan que emigrar? Que eso aquí se conoce bien. He visto a Raúl Colás, un compañero del colegio. ¿Dónde están los demás? Aquí no. Porque son muy pocos los jóvenes que se pueden quedar a trabajar. Pero ¿qué importa? Total, puedes elegir entre PSOE y PP. ¿Qué importa que en este país los ricos no paguen impuestos? Que las grandes fortunas defrauden. Si total puedes elegir entre PP y el PSOE. ¿Qué importa? Pues lo que hay que decirles es que la democracia tiene condiciones materiales. Para que haya democracia tiene que haber un sistema de salud pública decente. Para que haya democracia tiene que haber condiciones de trabajo decente. Para que haya democracia tiene que haber una red de escuelas, desde el nivel primario hasta el nivel universitario, decentes. Tiene que haber un sistema de transporte decente. Tiene que haber una organización territorial que no condene al olvido a buena parte de las poblaciones de un Estado. La democracia se construye sobre bases materiales, no es solamente un procedimiento. Y la democracia no es
que los partidos políticos puedan presentarse cada 4 años. La democracia es el ejercicio de la política cada día y eso implica que todo el mundo pueda discutir de todo. Ellos están contentísimos cuando incluso reconocen que hay corrupción. Ellos dicen, no, pues si la corrupción esto es porque tú no has visto el sobre. Igual que hay taxistas deshonestos que te dan una carrera más larga, o igual que hay fontaneros que te cobran un poquito más de lo que te tenían que cobrar, pues bueno, hay algunos políticos corruptos, son una minoría de golfos, como en todas partes, hay gente buena y gente mala. Y hay que decirles no, la corrupción no es un problema de manzanas podridas, es una forma de gobierno. Lo menos importante del caso Bárcenas es que Bárcenas sea un golfo que tenga cuentas en Suiza. El problema es un aparato de financiación que permitía a grandes empresarios poner maletines llenos de dinero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para financiar el PP? No, para invertir. Estaban invirtiendo para que después hubiera concesiones administrativas y políticas públicas a favor de esos que podían poner los dineros. Y eso ha ocurrido a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal. La corrupción... La corrupción es ese sistema que permite que mande quien no se presenta a las elecciones. Quien puede presentarse, en cambio, con billetes de 500 euros a la sede de un partido. Y de ahí viene un modelo de desarrollo económico fundamentado en burbujas especulativas y pelotazos urbanísticos. Y de ahí viene que haya aeropuertos sin aviones. Y de ahí viene que haya una red de alta velocidad en las que muchas estaciones de trenes no tienen trenes o un sistema de transporte que solamente se puede permitir una minoría. De ahí viene la degradación y la precariedad de las condiciones de trabajo. La corrupción se ha convertido en un sistema de gobierno y los consejos de administración que se comunican con los consejos de gobierno son el mecanismo que utiliza esa élite económica para seguir mandando. ¿Qué es lo que están haciendo con Felipe González, con Elena Salgado, con Rodrigo Rato, con José María Aznar? Pagarles los favores que les hicieron como representantes de la gente. Aznar decía hace poco, en una entrevista en el diario El País, que ahora cobra 20 veces más que cuando era presidente de gobierno y que le cuesta mucho. No cobra 20 veces más porque sea un genio de las finanzas o un gran emprendedor. Venga, hombre, cobra 20 veces más porque fue presidente del gobierno y le están pagando los favores. Y porque fue presidente del gobierno puede hacer favores a empresas cuyo objetivo fundamental es forrarse. Y eso es corrupción estructural. Que alguien haya ocupado un cargo público elegido por los ciudadanos y utilice el cargo público para convertirse en millonario debería ser un delito tipificado en el Código Penal. Los problemas de la seguridad ciudadana son esos. No solamente no tienen vergüenza, no solamente dicen a la gente que hay que reducir el salario mínimo, 645 euros al mes, mientras ellos cobran 7.000. No solamente son capaces de acabar en consejos de administración, no solamente son capaces de aplicar políticas de recortes que afectan a la mayor parte de la gente y que jamás afectarán a sus familias, es que además son inútiles. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular dijeron que la clave para salir de la crisis era pagar la deuda de los bancos. ¿Y quién iba a pagar la deuda de los bancos? Vosotros y vosotras, a través de recortes sociales. Una señora que está haciendo la compra y ve cómo le están subiendo el IVA y ve que su hijo ha tenido que emigrar y que su hija a lo mejor está en el paro y que tiene a la abuela y al abuelo en casa porque no se pueden mantener solos y que ve cómo se reducen las ayudas públicas y que ve cómo su marido se ha quedado sin la prestación del desempleo, está pagando la deuda de los bancos, porque los recortes sociales son la manera en la que todos vosotros y vosotras pagáis la deuda de los bancos. Pues bien, se supone que todo esto era para salir de la crisis. Y de hecho nos han dicho, hemos salido de la crisis. Y solamente se ha enterado de que hemos salido de la crisis el señor Botín. Y tenemos varios millones de pobres y tenemos una tasa de desempleo escandalosa. Y según Intermón Oxfam, si se sigue gobernando así, en el año 2025 habrá 8 millones de pobres. Y tenemos una degradación sin precedentes de los servicios públicos. Y si siguen aplicándose políticas como las que se aplicaron en Grecia, que por cierto tiene una prima de riesgo de cine, al tiempo que hay gente que se muere en la puerta de los hospitales porque no les pueden atender, acabaremos como en Grecia. Y yo no quiero que mi país acabe como en Grecia porque esté gobernado por una
una casta de inútiles. Y la democracia es ese sistema que permite agarrar a los inútiles y echarlos, y que gobierne la gente, porque hay gente muy preparada, con capacidad para gobernar. Ya está bien que estemos gobernados por inútiles, y que sean inútiles no es algo que diga yo en un discurso político. Basta ver los datos del Instituto Nacional de Estadística para ver hasta qué punto son inútiles. Europa. El otro día en un programa de televisión me decía un economista que está haciendo carrera para que le hagan caso, decía, claro, porque tú esto que dices de que hay que decirle a Merkel que no. Y me decía, es que no se le puede decir que no a Merkel. Entonces le miré y fue como, ¿no se le puede decir que no a Merkel? Pues bueno, entonces, ¿por qué no nos ahorramos las elecciones aquí? Y que presida los consejos de ministros Merkel directamente, nombre ella a los ministros, y seguro que cuando salen las ruedas de prensa, aunque responda en alemán, por lo menos responde a las preguntas. No como Rajoy que no responde, ¿por qué no hacemos eso? Entonces, claro, ya me miró con cara, se supone que la soberanía implicará que de vez en cuando hay que decir, mire usted, por delante de los intereses de los bancos alemanes están los intereses de mi país y de mis ciudadanos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos decir en Europa? Una cosa muy sencilla, que además la vamos a poder decir con otros europeos del sur. No queremos ser una colonia. No queremos ser una colonia de Alemania, no queremos ser el país de la mano de obra barata, no queremos ser el país que le sirva cañas y tapas a los ricos del norte, no queremos ser un país sin estructura productiva y sin estructura industrial, queremos ser un país con dignidad, y para eso hace falta que de vez en cuando los gobernantes digan, hasta aquí hemos llegado, por delante de los intereses exteriores de especuladores y de banqueros que nos han llevado a la ruina, están los intereses de mis ciudadanos, y cuento con el aparato del Estado para que esto se aplique. Sí que cambiar el Código Penal no es para llevar a la cárcel a quien levanta las manitas en una manifestación. Eso no afecta a la seguridad de nadie. Sí que cambiar el Código Penal es para llevar a la cárcel a los que se atrevan a evadir impuestos. Es para llevar a la cárcel a los que se atrevan a llevarse capitales del país. Tan sencillo como eso. Y estoy convencido que buena parte de los militares, que buena parte de los policías de nuestro país estarían encantados de ponerle las esposas a los responsables de las entidades financieras que han llevado a los desahucios de miles de familias. Convencido de que estarían encantados que hubiera un gobierno patriota que dijera, hasta aquí hemos llegado, nosotros vamos a defender a nuestra gente. Porque algunos se creen que ser patriota es llevar una pulserita rojigualda, ir al palco de un campo de fútbol y decir España, España, España. Y lo que hay que decir es que los que están rompiendo España son los responsables de las privatizaciones y las externalizaciones. Son traidores a la patria, los que están entregando la soberanía a poderes exteriores. Ser patriota es defender los servicios públicos, es defender una sanidad decente independientemente de la lengua en la que se ofrezca ese servicio público, es defender una educación decente, es defender las condiciones materiales mínimas para que la gente pueda tener una vida digna, tan sencillo como eso. A los de las pulseritas rojigualdas que van a los palcos de los equipos de fútbol a hacer negocios, hay que decirle, vosotros patriotas no, vosotros no sois más que vendepatrias, que os bajáis los pantalones en Europa cada vez que la señora Merkel os dice que firmes. Eso fue lo que ocurrió cuando les dijeron que reformaran el artículo 135 de la Constitución española e inmediatamente tanto el PSOE como el PP hicieron este gesto a la canciller Merkel. Basta ya de gobernantes así. Las elecciones. Yo sé que unas elecciones no lo cambia todo. Si yo viniera aquí a deciros, vótenme, que yo les voy a solucionar los problemas, yo sería un vendedor de crecepelos, un farsante. Eso que decía Suárez de puedo prometer y prometo, ¿qué es esto de prometer y prometo? La democracia no son promesas ni es confianza, la democracia son garantías. Los cargos públicos tienen que ser revocables. Nosotros hemos firmado una carta de principios según la cual ningún eurodiputado de Podemos podrá cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros, y a todo el mundo le sorprende. Y yo no creo que eso sea nada extraordinario, el asumir que un representante público no puede vivir en una condición de privilegio a la que jamás aspiraría poniendo su currículum a funcionar en el mercado laboral. Creo que eso es muy sencillo. Las elecciones pueden servir para empezar algunas cosas, para que la gente recupere la confianza, porque eso es lo fundamental.
Nosotros no nos vamos a conformar con lo que dicen las encuestas, que ahí hay algunas que nos ponen muy bien. No salimos a meter el gol de la honra ni salimos a empatar el partido. Vamos a ver lo que pasa. La gente está hasta las narices, las urnas están abiertas y existe una mayoría social que está de acuerdo en que estamos gobernados por mangantes. Lo fundamental no es que nosotros ganemos las elecciones, no es que tengamos un buen resultado, es que eso sirva para que la gente se dé cuenta de que la democracia se practica todos los días y que lo importante no es que haya un coletas que discuta con Maruenda los sábados en la sexta noche. Eso es lo de menos, eso es lo que ha podido servir en todo caso para iniciar un movimiento en el que lo importante sois vosotros y vosotras. A mí no me tienen miedo, ni a Podemos, pero a vosotros sí. A vosotros sí. A la gente normal discutiendo de política sí. A la gente normal pidiendo cuentas, claro que sí. A la gente normal diciendo que a los ayuntamientos se les controla, claro que sí. A la gente normal diciendo la sanidad, la educación, los transportes, los servicios públicos son cuestiones que nos afectan en nuestra vida y no las vamos a delegar en señores encorbatados que están forrados de pasta, eso sí les preocupa. Y yo creo que el día 25 a lo mejor podemos iniciar el principio de un proceso constituyente que va más allá de ideologías políticas, que tiene que ver con recuperar la dignidad como país. Juntos Podemos, muchísimas gracias.